Hoy hablaremos de dos sectas de la Edad Media. Yo había preparado un informe con casi 20 sectas, duraba como 6 horas. No, sí, me parece demasiado. Bien, dos sectas nada más. Empezaremos por los flagelantes. Al principio eran unos fanáticos religiosos europeos, surgidos en el siglo XIII, que proclamaban la inminencia de la ira de Dios. Guarda que viene ahí nomás, la ira de Dios está en puerta, decían. Y además estaban contra la corrupción, y como rito religioso parece que se infligían azotes, se surtían con un látigo, no otra cosa quiere decir flagelo, ¿no? Claro, claro. Flagelo no es una enfermedad, como parecen creer algunos, sino es un látigo. Y estos tipos se daban con un látigo. Esto de creer que la ira de Dios es inminente y que los tiempos están a punto de terminar es común en casi todo extremismo religioso. Casi todo pensamiento religioso demasiado indignado piensa que Dios se enoja y que se enoja ahora. Bueno, yo no sé, ¿no?, si conviene predicar de esa manera, porque si uno dice que Dios se va a enojar pero no ahora, uno tiene tiempo de seguir pecando mientras Dios no se enoja. En cambio, es mucho más eficaz decir que Dios ya está enojado, o sino que si no es hoy, será mañana, va a venir. Entonces ya uno empieza a portarse bien. Bueno, de todos modos parece que no tiene mucha eficacia, ¿no? No. Este movimiento, el de los flagelantes, apareció en la ciudad italiana de Perugia en el año 1260. Bueno, Perugia queda justo en el medio de Italia, ahí florecieron los flagelantes, pero en el año 1260 se postulaban estas personas en total disidencia ante el cristianismo tradicional, defendían la intransigencia de una fe sin concesiones frente a una iglesia que ellos presentaban como corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación era percibida en un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados individuales del mortal mediante la penitencia, pero también le ofrecía al flagelante la posibilidad de revivir la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo, y de algún modo de convertirse en Él. Los flagelantes, además, aterrorizaban a su entorno. Por donde quiera que iban, arrastraban un cortejo sangriento de dolores, de horrores. Apelaban a una misteriosa carta celeste que según ellos había descendido al altar de la iglesia de Santo Sepulcro en Jerusalén, y en la cual Dios expresaba su ira contra el hombre, así como su voluntad de incrementar su penitencia. Era una carta que Dios había mandado ahí en el altar del Santo Sepulcro. Decía, bueno, de mi consideración, estoy muy enojado con la forma en que el género humano se está portando. Firmado Dios. Es una carta impresionante, ¿no? Una carta documento. Parece que en Perugia el número de miembros de los flagelantes ascendían a 10.000. Eran bastantes. Al principio, estos tipos eran reconocidos por su piedad, pero conforme pasaba el tiempo se iban poniendo cada vez más malos. Por ahí se les daba por atacar a los judíos de los pueblos de Alemania o en los Países Bajos. La iglesia estaba siempre atenta porque cada tanto se enojaban los flagelantes, padecían como una especie de ataque de ira y salían a moler a palos a cualquiera. Pensaban que eso redimía al que daba y al que recibía. Entonces salían a dar con un palo. Dicen, me estoy redimiendo yo que doy. No sentían culpa. Claro, y de paso redimo al que surto. Allá por el año 1348 llegó la peste bubónica a Europa, murió 1/3 de la población, y ante semejante caos los flagelantes vieron fortalecida su fe. Si cualquier cosa fortalecía su fe. Sí, claro. Si había peste bubónica era que Dios estaba enojado, y si no había, era que Dios estaba viendo con buenos ojos lo que ellos estaban haciendo. Bueno, no sé. De ningún modo se les ocurrió pensar
que era una epidemia. Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Sino que lo veían como un castigo divino. Parece que además en Italia había violentos terremotos, los cuales acrecentaban todavía más la fe de los flagelantes. Parece que estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar rápidamente y entonces multiplicaban sus actos de sedición contra la Iglesia. Desarrollaban un mesianismo cada vez más claro. Y entonces es que apareció en la ciudad alemana de Turingia un hombre llamado Konrad Schmidt. Schmidt dirigía en Turingia un grupo flagelante de cristianos clandestinos, mientras que la mayoría de los flagelantes eran pobres. Este hombre Schmidt era un intelectual, conocía a fondo la teología, el griego, el latín, tenía plata, conocía cientos de doctrinas esotéricas, era ducho en herejías, en discusiones teológicas, etc. Y Schmidt no tardó en afirmar que las profecías de Isaías, que anunciaban el advenimiento de Cristo, de hecho, predecían su propio advenimiento. Dice, he advenido. Se proclamó nada menos que el Cristo. Y por si esto no fuera suficiente, se proclamó rey de Turingia. Y desde 1348 Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. Pero en 1349, el año siguiente, apareció el Papa Clemente VI, los declaró herejes a todos y empezó a perseguirlos. En realidad la elección de Turingia como sede de esta herejía tenía algún sentido, ¿no? Según las leyendas populares, que muchas veces contamos aquí, el emperador Federico II de Hohenstaufen no había muerto, sino que estaba oculto. Todavía creen que no ha muerto, que está en alguna parte esperando, vaya a saber qué palabra o qué orden para ponerse en movimiento de nuevo. En aquella época era más o menos frecuente la deificación o la santificación de los soberanos, ¿no? En la medida que un rey era ungido durante su coronación, qué sé yo, era posible ver en él a un personaje con cierta divinidad, y así, proclamándose rey de Turingia, nuestro amigo Konrad Schmidt favorecía también su propia deificación. Si uno quería adherirse a la secta de Konrad, debía ser conducido hasta un altar donde se ubicaba el propio Konrad Schmidt, y allí el postulante confesaba todas sus faltas y a continuación Schmidt lo azotaba con una violencia feroz. Se la daba bien caldosa. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos que los obligaran a abstenerse de todo placer físico. Las torturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días, en memoria de los 33 años que vivió Cristo, o quizá de los 33 orientales. No sabría decirla. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y después volvían a empezar. Bueno. Con el tiempo, Konrad Schmidt se puso cada vez más violento. Pronto la Inquisición también reaccionó violentamente y en 1368 se desencadenó la represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final lo cacharon a Konrad Schmidt. En el libro Los fanáticos del Apocalipsis, que parece como una murga, aparece la siguiente crónica que paso a leer. Schmidt se encerró en su celda, se desnudó de la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los brazos y las patas. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en 3 y los clavos se estrellaron contra la pared. Bueno, qué sé yo. Finalmente la Inquisición, que no era menos cruel, lo quemó. Y ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. Después revivió en algunos estados alemanes y en tiempos más recientes, y recientes sería mejor, algunas sectas de flagelantes reaparecieron. Anduvieron por Lisboa, también en los Estados Unidos, bueno, pero qué sé yo, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que decir. En España están los últimos, allá en San Vicente de la Sontierra, en Logroño, por ahí aparece algo.
Hablamos de dos sectas. Ahora viene la segunda, que es mucho más tranquila. Son los bogomilos, miembros de una secta religiosa. Surgieron en el siglo X en los Balcanes, eran anteriores, ¿no? Pero su sede central estaba en Bulgaria y también se propagaron por algunos otros pueblos eslavos. El movimiento surgió de un intento para reformar la Iglesia Ortodoxa búlgara. Los bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuyen a un sacerdote llamado Bogomil, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Después Satanael se rebeló, creó en oposición al espíritu universal un mundo de problemas y de seres humanos, que es este en que vivimos nosotros. O sea, somos la creación de Satanael. Y después el Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado espíritu de la vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizados a los humanos hasta que un segundo hijo de Dios, Logos, bajó del cielo y adoptando un cuerpo espectral, rompió el poder del espíritu maligno, quien desde entonces fue llamado simplemente Satán. Bueno, tiene muchos puntos en común con las doctrinas de los gnósticos, ¿no? Ahora, los bogomilos practicaban el ascetismo en el más estricto de los órdenes. El ascetismo viene del griego, ya sabe usted, ascesis, que no quiere decir que uno vive austeramente. Ascesis quiere decir ejercicio, tiene que ver con una práctica de abnegación y renuncia de los placeres mundanos. Pero bueno, esta renuncia se hace con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, de intelectualidad o autoconciencia. Bueno, son más razonables que los tipos anteriores que se daban con un látigo, por lo menos. Así como los seguidores del cinismo o del estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión, los bogomilos tomaban esos mismos preceptos, pero en forma más completa. Bebían y morfaban lo necesario para no morir. Repito, lo necesario para morir. Mozo, lo necesario para no morir. Y por supuesto no existía para los bogomilos la actividad sexual. Ni hablar. Bueno, despreciaban las imágenes sagradas, renegaban de los sacramentos y todo por el estilo. En 1118 el emperador de Bizancio, Alejo I, ejecutó redondamente al líder de la secta, lo ejecutaron por considerarlo hereje. Después, en el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, los musulmanes estuvieron allí, ¿no? Estuvieron a las puertas de Viena. Y la mayor parte de los cristianos que se convirtieron al islamismo, que fueron muchos, eran estos bogomilos, ¿no? Y después se diluyeron como en una homeopatía. Anduvieron con los cátaros, y así termina esta secta de bogomilos. La otra termina a sangre y fuego, por más que algún flagelante aparece cada tanto, pero bogomilos no hay más, y estas son las dos sectas de las cuales quería hablar hoy: flagelantes y bogomilos. Bueno, fantástico, Estuve en la discoteca y le conté esto al discotecario y me dijo que a la casa de él venían tanto flagelantes como bogomilos. No importa, pero que en el barrio dice que venían mormones, testigos de Jehová, pero también flagelantes, bogomilos y vendedoras de tupper. Bueno, no tiene nada que ver una va a cosa atender con otra. El timbre a cada rato y él se convertía nada más que para que se fueran de una vez. ¿Quién va a atender un flagelante que viene con el látigo a castigarlo? Bueno, el bogomilo lo arregla con un cortadito, cualquier cosa. Dice lo suficiente para no morir. Un vaso Nada más de sí. agua y una hoja de lechuga. Y me explicó muchas cosas que no lo entendí realmente. Pero no es el trabajo del discotecario explicarle Él cosas. cree que sí, eso es lo peor. Bueno, pero no, ya se lo dijimos varias veces, que le tiene que dar un disco Es un que compañero- ilustre no. musicalmente esto que ha narrado. Entonces, algo de flagelante le dio, por ejemplo. Pescante. No sé. Algo, digamos, hay milonguitas de flagelantes o... No sé. ¿Qué tiene para darme? A ver. Algo del mundo ribero, por ejemplo.
algo de Mundo Rivero, mire, tengo, me dijo, una canción muy rara, pero que está hecha pensando en los flagelantes. ¿Lo menciona? No, Bien, bueno, entonces ¿cómo se no, pero eso para quedar bien con el comisario. Fíjese, el flagelo es un látigo, un rebenque. Sí, es como un rebenque, sí. Y esta canción se llama El rebenque fatal. Y es una canción bueno. campera que cuenta una historia de traición, una historia de infidelidad en el medio del campo. De ahí Termina mal. a la herejía de los flagelantes hay un paso. Sí, un paso largo, ¿eh? Edmundo Rivero, El rebenque fatal.